Septiembre de 1944. El cielo sobre Holanda se llenaba de aviones aliados como si fuera el escenario de una película épica. 20.000 paracaidistas descendían hacia lo que debía ser el golpe final, la jugada maestra para terminar la guerra antes de Navidad, Operación Market Garden. El plan era atrevido, casi temerario. Montgomery apostaba todo en capturar una serie de puentes que abrirían el camino a Berlín. Pero las cosas no siempre salen como uno espera. Lo que parecía una misión brillante, pronto se transformó en un caos de balas y humo, mientras los soldados británicos y americanos luchaban por sobrevivir a un enemigo que no estaba dispuesto a ceder. ¿Fue una apuesta genial o el mayor error de los aliados? Aquí comienza la historia de un plan que soñó con ser la clave de la victoria, pero terminó siendo una pesadilla en Arnhem. El 26 de septiembre de 1944, una fuerza británica de 2.000 paracaidistas logró cruzar un río de fuerte corriente en el corazón de Holanda. Este cruce del Bajo Rin marcó no solo el final de una operación, conocida en clave como Berlín, sino también un hito del que los soldados que llegaron al otro lado podían sentirse orgullosos. Después de una batalla terrible, finalmente habían dejado atrás el caos y la muerte. Eran solo 2.000 hombres, un destello de lo que había sido una fuerza original de más de 10.000, que había aterrizado en estas tierras solo 9 días antes. El éxito de la Operación Berlín era, en efecto, el reflejo del fracaso de algo mucho más grande, la famosa Operación Market Garden. Los valientes que cruzaron el Bajo Rin formaban parte de la vanguardia de una de las ofensivas aliadas más ambiciosas jamás planificadas en el marco de la Segunda Guerra Mundial. En esos días, la Operación Market Garden se perfilaba como la ofensiva combinada aérea y terrestre más grandiosa de la historia de la guerra. La idea era sencilla en su concepción: las tropas británicas debían avanzar rápidamente a través de Holanda para sortear las fortificaciones de la línea Sigfrido y atacar directamente a Alemania. El objetivo era descomunal. A principios de septiembre, los altos mandos aliados aún creían posible terminar la guerra antes de que el año concluyera, y que Alemania cayera ante los occidentales antes de que las tropas rusas emergieran desde el este. Sin embargo, lo que comenzó como una de las ideas más audaces de la contienda terminó convirtiéndose en una trampa mortífera. El comandante que concibió este plan tan radical, normalmente no asociado a tales pensamientos creativos, subestimó la magnitud de la tarea. La ambiciosa ofensiva que se desató en septiembre de 1944 pronto reveló sus defectos. Para que la operación tuviera éxito, los paracaidistas británicos necesitaban capturar un puente estratégico que cruzaba el Bajo Rin, pero para el 26 de septiembre, el fracaso era evidente. La guerra en el frente occidental se prolongaría hasta bien entrado 1945, y el desenlace se tornaba sombrío. La historia del fracaso aliado, no obstante, sigue siendo uno de los episodios más intrigantes de la Segunda Guerra Mundial. Las tropas británicas lucharon con una valentía excepcional, al igual que sus colegas estadounidenses y polacos. Pero, al final, su coraje no fue suficiente para superar a un enemigo que aún poseía una asombrosa capacidad de resistencia. El plan en sí pudo haber estado mal concebido desde el principio, y muchos de los líderes aliados expresaron sus preocupaciones respecto a la misión encomendada a los paracaidistas británicos. Durante ese mismo periodo, el mes de agosto de 1944, se había convertido en uno de los más satisfactorios para los aliados en el frente occidental. Las semanas previas, difíciles y llenas de desafíos, vieron cómo los alemanes frenaron el avance tras los desembarcos del día de. Sin embargo, en los primeros días de agosto, los hombres del Tercer Ejército estadounidense, bajo el mando de George Patton, comenzaron a avanzar hacia el este, alejándose de Normandía. Mientras los ejércitos británicos y canadienses se empujaban hacia la ciudad de Falaise, que cayó el 16 de agosto, justo antes de que se abriera un nuevo frente con la llegada del Sexto Grupo de Ejércitos estadounidense al sur de Francia. La historia se teje entre avances y fracasos, entre sueños de victoria y realidades de guerra. Cada paso, cada decisión, se convierte en una lección que resuena a través de las generaciones. ¿Pero acaso no es el espíritu de lucha, de superación, el que verdaderamente define estos momentos de la historia? La respuesta, como siempre en tiempos de guerra, podría ser tan compleja como el mismo conflicto.
Esta fuerza de 7 divisiones rápidamente comenzó a avanzar hacia el norte, mientras continuaban los terribles combates en la región que se conoció como el Bolsillo de Falaise. Los aliados estaban ahora en la cima, y cuando el Bolsillo de Falaise finalmente se cerró el 21 de agosto, las otrora poderosas fuerzas alemanas en el oeste estaban en plena retirada tras haber sufrido enormes bajas. Las buenas noticias siguieron llegando al liderazgo aliado. El 25 de agosto, la capital francesa, París, fue finalmente liberada de la ocupación alemana. Cuando el general estadounidense Dwight Eisenhower asumió el mando del nuevo cuartel general supremo de la Fuerza Expedicionaria Aliada, una semana después, podía sentirse satisfecho con el progreso de los acontecimientos. A principios de septiembre, 3 vastos grupos de ejércitos aliados avanzaban a través de Francia y Bélgica, y su destino final era obvio: Alemania misma estaba casi al alcance. Algunas unidades aliadas avanzaban a velocidades de hasta 25 millas por día, y muchos comandantes aliados comenzaban a pensar en la vida más allá de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, Eisenhower sabía que sus ejércitos aún tenían trabajo por hacer. La velocidad del avance aliado comenzaba a causar problemas debido a las líneas de suministro extendidas en exceso. El invierno se acercaba, y el enemigo seguía siendo una fuerza a tener en cuenta, a pesar de sus pérdidas en Normandía. El 4 de septiembre de 1944, el legendario Gerd von Rundstedt emergió de su retiro para retomar el mando de las fuerzas alemanas en el oeste. Este general, con su vasta experiencia, sabía muy bien que los combates en Normandía habían costado a Alemania alrededor de 40 divisiones de las 50 desplegadas. Las que sobrevivieron no estaban en condiciones óptimas para la batalla, pero el alto mando alemán logró reunir una notable cantidad de refuerzos, entrenados de forma apresurada. Además, von Rundstedt contaba con varias unidades de las SS, cuyas habilidades en el campo de batalla eran reconocidas tanto por alemanes como por aliados. Mientras tanto, el mayor desafío que enfrentaba su oponente, el general Eisenhower, era cómo atacar al temido Reich alemán. La frontera alemana estaba protegida por la formidable línea Sigfrido, un sistema de defensas que se extendía desde la frontera suiza hasta el corazón industrial del Ruhr. Atravesar este muro del oeste parecía un desafío monumental, y aun si los aliados lograban hacerlo, debían cruzar el Rin antes de que Alemania pudiera ser llevada finalmente a la rendición. Ambas acciones prometían ser costosas en términos de tiempo y vidas aliadas. Con este panorama, a principios de septiembre de 1944, algunos comandantes aliados comenzaron a cuestionar la sabiduría de un asalto directo contra el Estado nazi. ¿Acaso no había otra forma de atacar la patria alemana? En lugar de intentar romper la línea Sigfrido, un famoso mariscal de campo aliado llegó a convencerse de que existía una oportunidad real de sorprender al enemigo lanzando un ataque relámpago a través de Holanda, para luego barrer hacia el este e internarse en Alemania. Esta idea, una de las más audaces de la guerra, era poco menos que revolucionaria. La Segunda Guerra Mundial fue el primer gran conflicto humano en el que se desplegaron tropas aerotransportadas en combate. La captura alemana de Creta había demostrado que los paracaidistas podían ser decisivos en operaciones ofensivas. Los aliados, por su parte, ya habían utilizado aterrizajes en paracaídas en Sicilia, y de manera especialmente notable, en Normandía, donde las fuerzas aerotransportadas jugaron un papel clave en las primeras horas del desembarco del día D. Mientras tanto, el 6 de junio de 1944, la Sexta División Aerotransportada Británica cumplía con sus deberes, mientras sus colegas de la Primera División Aerotransportada permanecían en reserva en Inglaterra. 3 meses después, las 3 brigadas que conformaban esta división aún no habían visto acción, y su comandante, Roy Urquhart, era consciente de la desesperación de sus hombres por unirse a la lucha contra el enemigo. Sin embargo, su oportunidad no tardaría en llegar. A principios de septiembre, la Primera División Aerotransportada formaba parte del recién creado Primer Ejército Aerotransportado Aliado, junto con otra división británica, 2 estadounidenses y una brigada de paracaidistas polacos independiente. En agosto, este nuevo ejército fue colocado bajo el mando del Grupo de Ejércitos número 21, liderado por británicos y en acción en el norte de Francia. Fue el comandante del grupo de ejércitos quien decidió utilizar sus fuerzas aerotransportadas como parte de una nueva ofensiva aliada significativa.
Ese comandante era Bernard Montgomery, quien ya se había convertido en una leyenda. Su reciente promoción a mariscal de campo solo confirmaba su estatus como uno de los soldados más ilustres de Gran Bretaña. Montgomery, con su ingenio y estrategia, se preparaba para llevar a cabo una de las operaciones más audaces de la guerra, y las expectativas estaban por las nubes. ¿Podría este nuevo enfoque finalmente dar a los aliados la ventaja que tanto necesitaban? La historia aún no lo sabía, pero el aire estaba cargado de posibilidades, y el eco de decisiones cruciales resonaría mucho después de que la pólvora se disipe. En el teatro de la guerra, cada movimiento, cada maniobra, cada elección contaba. La historia, como siempre, estaba lista para ser escrita con sangre, sudor y determinación. Montgomery era conocido como un comandante cauteloso, pero también como un gran showman cuya sed de gloria podía generar rivalidades con hombres de carácter similar, como el general estadounidense George Patton. Ahora, Montgomery revelaba un plan que podía darle aún más gloria, convirtiéndolo en el hombre que pondría fin a la guerra en el frente occidental. Montgomery argumentaba que su propio grupo de ejércitos número 21 debía ser desplegado en una ofensiva audaz para atacar a Alemania misma. La idea consistía en que el primer ejército canadiense continuara su avance a lo largo de la costa del Canal de la Mancha, mientras que el segundo ejército británico avanzaría desde la frontera belga hacia Holanda, antes de girar al este, hacia el corazón del enemigo. Para lograr esto, los aliados tendrían que asegurar varios puentes estratégicos a lo largo de la carretera que iba desde la frontera holandesa hacia el río Ixel. Dos de estas estructuras estaban ubicadas en la región alrededor de Eindhoven, dos más al norte, cerca de las ciudades de Grave y Nimega. Finalmente, había un quinto cruce esencial que los aliados debían asegurar, el puente de carretera en la ciudad de Arnhem. La necesidad de capturar los puentes en el camino a Arnhem significaba que la primera división aerotransportada británica finalmente tendría su oportunidad de entrar en combate, junto con el resto del nuevo primer ejército aerotransportado aliado. El plan de Montgomery era desplegar sus tropas aerotransportadas en tres ubicaciones clave a lo largo de la carretera que atravesaba Holanda, mientras que sus tropas terrestres lanzaban un avance simultáneo desde el sur. En conjunto, Montgomery pretendía llevar a cabo la mayor operación combinada de tierra y aire jamás vista. Para un comandante supuestamente cauteloso, la propuesta era, poco menos que, impresionante. Era demasiado para algunos. El comandante del Tercer Ejército estadounidense desestimó la idea. El general George Patton argumentó que se debía dar prioridad a su propio avance directo hacia la patria alemana. Su superior, Omar Bradley, también tenía dudas sobre el plan de Montgomery, aunque aceptaba que el premio potencial era considerable. Al final, fue el comandante supremo aliado quien tomó la decisión de apoyar la nueva operación audaz. Eisenhower aceptó que la oportunidad de terminar la guerra en 1944 era demasiado buena para rechazarla, y el 12 de septiembre se emitieron las órdenes formales para la nueva ofensiva aliada. El elemento aerotransportado recibió el nombre en clave de Marquette, mientras que las tropas terrestres de Montgomery llevarían a cabo la Operación Garden. En conjunto, la operación fue conocida como Marquette Garden, y había poco tiempo que perder. El 12 de septiembre, los aliados comenzaron frenéticos preparativos para una empresa que comenzaría apenas 5 días después. Montgomery había ganado su argumento, y el mariscal de campo británico estaba convencido de que contaba con las fuerzas necesarias para lograr una victoria espectacular y decisiva. El 10 de septiembre de 1944, una unidad avanzada de la Guardia Británica logró capturar un puente sobre el canal Mosa Escalda, cerca de la frontera entre Holanda y Bélgica. Este emblemático punto, conocido como el Puente de Joe, fue determinado como el punto de partida para el avance terrestre aliado, que comenzaría el 17 de septiembre. La tarea fue asignada a los hombres del Besós Cuerpo Británico, con los tanques de la división blindada de la Guardia como punta de lanza. A ambos lados del cuerpo número 33, los valientes hombres de los cuerpos octavo y duodécimo tenían la crucial misión de asegurar un avance de apoyo por los flancos a través del extenso campo holandés. Sin embargo, el progreso del cuerpo número 33 a lo largo de la carretera principal hacia Arnhem sería esencial para el éxito de la ambiciosa Operación Garden.
Para respaldar a estas tropas, el primer ejército aerotransportado aliado recibió la vital tarea de capturar los puentes estratégicos que se encontraban a lo largo de la ruta. La región alrededor de Eindhoven fue asignada a la 101 División Aerotransportada estadounidense, cuyas fuerzas debían garantizar el control de esta clave área. Por su parte, sus compatriotas de la 82 División Aerotransportada asumieron la responsabilidad de asegurar los puentes en los alrededores de Grave y Nimega, un reto que requería tanto valentía como estrategia. Más al norte, la primera División Aerotransportada británica, impaciente y ansiosa por entrar en combate, recibió la orden de asegurar el crucial cruce del Bajo Rin en Arnhem, contando además con el apoyo incondicional de los hombres de la Brigada Paracaidista Independiente Polaca. En este escenario, la tensión y la anticipación se palpaban en el aire. La unión de fuerzas, cada una con su propio objetivo, creaba una mezcla explosiva de determinación y desafío. Las decisiones que se tomarían en esos momentos cruciales marcarían el rumbo de la operación, potencialmente, el destino de la guerra. Arnhem no solo representaba un cruce estratégico, sino que se convertiría en el escenario de una lucha épica, donde la historia estaba a punto de tomar un giro inesperado. En el fragor del combate, la valentía y el sacrificio serían puestos a prueba, y el eco de cada decisión resonaría a lo largo del tiempo. Estos líderes preparaban a sus hombres para la batalla que les aguardaba, conscientes de que la victoria estaba lejos de ser segura. A pesar de la naturaleza ingeniosa del plan estratégico de Montgomery, muchos oficiales aliados sospechaban que se enfrentarían a una lucha feroz. Al otro lado del canal, en Holanda, sus sospechas se justificarían. Alemania había sufrido una terrible derrota en Francia y sus fuerzas regionales habían sufrido pérdidas catastróficas. Sin embargo, la Wehrmacht aún no había sido derrotada como fuerza combatiente en el oeste. A finales de agosto de 1944, una vez poderosa máquina militar se encontraba en plena retirada. A principios de septiembre, los ejércitos alemanes que conformaban el mando del Ost habían perdido 40 de 50 divisiones desde que comenzó la batalla en Francia el día de cuando el anciano Gerd von Rundstedt fue llamado nuevamente para hacerse cargo del Ost el 4 de septiembre. Podía sospechar con razón que los hombres bajo su mando eran ahora una fuerza derrotada. Pero no todo estaba perdido para Alemania en el frente occidental. Se formaron nuevas divisiones utilizando antiguos pilotos y marineros en su nuevo rol en tierra. La preocupación de Hitler por los eventos en el oeste lo llevó a transferir recursos valiosos desde otros teatros de operaciones, y las unidades basadas en Alemania misma podían ser rápidamente llevadas a la batalla en caso de una ofensiva aliada en Holanda. Tampoco faltaban buenos comandantes alemanes que conservaran una confianza adquirida en los hombres bajo su mando. En la ciudad de Oosterbeek, al oeste de Arnhem, el mariscal de campo Walter Model estableció el cuartel general del Grupo de Ejércitos B, una fuerza cuyos principales elementos eran el primer ejército paracaidista, basado al sur de la ciudad, y el 15º ejército, ubicado al oeste. Model también sabía que tenía varios batallones en la región de Arnhem, incluidos 2 batallones de entrenamiento de las SS. Sin embargo, el mariscal de campo alemán era consciente de que su verdadero músculo militar se encontraba justo al norte y al este de su cuartel general en Oosterbeek. Estas eran las 9ª y 10ª divisiones Panzer de las SS. Estas unidades blindadas de élite formaban el segundo cuerpo Panzer de las SS, que había logrado retirarse de los combates en Francia. Y fue el poder de estas 2 divisiones lo que más preocupaba a los comandantes aliados una vez que la batalla comenzara en Arnhem en septiembre de 1944. En ese año, Montgomery tenía 57 años y era un héroe para su nación. Sus grandes victorias sobre Rommel en Egipto y Túnez habían capturado la imaginación del público británico y cambiado el rumbo de la guerra en el norte de África. Cuando los alemanes e italianos fueron finalmente expulsados de África, Manti desempeñó un papel clave en la conquista de Sicilia antes de avanzar hacia Italia misma. Como subcomandante de Eisenhower, el general británico también estuvo profundamente involucrado en los exitosos desembarcos en Normandía el día D. El 1 de septiembre de 1944 fue nombrado mariscal de campo, comandante de todas las fuerzas británicas y canadienses en el teatro occidental. A lo largo de su brillante carrera, Manti siempre fue considerado un líder cauteloso en la batalla.
Él mismo afirmaba que sus experiencias en la masacre de la Primera Guerra Mundial lo llevaron a evitar riesgos excesivos para las vidas de sus hombres. Pero Manti también era un showman con un agudo sentido de la publicidad. En Sicilia, se vio envuelto en una rivalidad con el general estadounidense George Patton, con ambos hombres casi enfrascados amargamente en una carrera para ver qué ejército llegaría primero al puerto de Messina. Fue una carrera ganada por Patton, pero en septiembre de 1944, Montgomery estaba nuevamente en ascenso. El mariscal de campo británico sabía que si sus audaces planes para la Operación Market Garden tenían éxito, su fama quedaría sellada para siempre. Para asegurar sus objetivos en tierra, Montgomery eligió confiar en un viejo protegido para comandar el avance del 30º Cuerpo, del cual dependía tanto. El teniente general Brian O'Roghes se hizo conocido durante los combates en Egipto a finales de 1942, cuando tomó el mando del 13º Cuerpo británico en la lucha contra Rommel. Universalmente conocido como Horrocks, este popular comandante recibió el mando del 30º Cuerpo en agosto de 1944, después de haber estado profundamente involucrado en los eventos en Normandía. Sin embargo, O'Roghes resultó herido durante los combates del verano, lo que añadió un nuevo desafío a su liderazgo. El comandante general de todo el ejército aerotransportado era el teniente general Louis Brereton, pero a medida que la operación Market Garden comenzaba, el mando efectivo recaería en su adjunto, el comandante del primer cuerpo aerotransportado británico, el teniente general Frederick Boy Browning. Browning había ganado una reputación como un defensor ferviente del poder aéreo, y septiembre de 1944 le brindó la oportunidad de poner en práctica sus creencias. La operación Market Garden fue la única incursión aliada de tropas aerotransportadas en un rol estratégico durante los combates en el frente occidental. Los subordinados de Browning incluían al general de división estadounidense Maxwell Taylor, comandante de la 101ª División Aerotransportada, y a su compatriota, el brigadier general James Gavin, a cargo de la 82ª División Aerotransportada. Estos dos comandantes serían los responsables de asegurar los objetivos clave a lo largo de la carretera hacia Arnhem, una vez que sus hombres hubieran aterrizado de manera segura. Sin embargo, en Arnhem se encontraba la tarea más dura, y la captura del puente de Arnhem recaía en el primer cuerpo aerotransportado británico, bajo el mando de Browning. Este cuerpo no estaba formado solo por unidades británicas, también incluía la brigada independiente polaca del general de división Stanisław Sosabowski, un soldado que encarnaba el ardiente deseo de su nación de enfrentarse a los alemanes. No obstante, Sosabowski tenía serias preocupaciones sobre la planificación de la operación Market Garden. La escasez de aviones significaba que su brigada solo llegaría a Arnhem el tercer día de la operación, y Sosabowski fue rápido en señalar que las condiciones climáticas cambiantes podrían retrasar su llegada aún más, con consecuencias potencialmente desastrosas. Sosabowski también estaba dispuesto a argumentar que los aterrizajes escalonados en Arnhem significaban que las primeras tropas en llegar se verían bajo una enorme presión mientras perseguían el objetivo del puente de Arnhem. Estos hombres pertenecían a la primera división paracaidista británica, bajo el mando del general de división Robert Roy Urquhart, un comandante de 47 años cuya reputación se había elevado durante los amargos combates en la península italiana. Sin embargo, a mediados de septiembre de 1944, Urquhart se encontraba en Inglaterra, esperando liderar su división aerotransportada como parte de la Armada Aérea Aliada. Urquhart era otro comandante aliado con preocupaciones sobre lo que les esperaba, y no precisamente porque el 17 de septiembre de 1944 sería la fecha de su primer salto en paracaídas. El comandante de la división estaba gravemente preocupado por la brecha de 8 millas entre las zonas de aterrizaje de sus hombres y el objetivo del puente de Arnhem. También era consciente de que los aterrizajes de su división serían escalonados, con 3 batallones llegando el segundo día para unirse a los 6 batallones ya en tierra. Entre estos se encontraba el segundo batallón del regimiento de paracaidistas, un grupo de hombres cuya valentía en Arnhem se convertiría en leyenda, al igual que el liderazgo de su comandante, el teniente coronel John Frost. A diferencia de Urquhart, John Frost era un paracaidista con una vasta experiencia, habiéndose unido al regimiento de paracaidistas tan pronto como se formó en 1941. Al año siguiente, como mayor,
Frost lideró la audaz incursión en la instalación de radar alemana en Bruneval, en el norte de Francia. También participó en las operaciones aerotransportadas en Sicilia, y para septiembre de 1944, el teniente coronel Frost era una figura muy conocida en el ejército británico, y una elección ideal para comandar durante la operación Market Garden. Sin embargo, como Frost y sus colegas debieron haber sospechado, no solo los aliados podían contar con un excelente mando en la batalla que se avecinaba. A medida que los dramáticos eventos de la Segunda Guerra Mundial se desarrollaban y la marea comenzaba a volverse en contra de Alemania, el comandante supremo del Reich adoptaba un enfoque cada vez más directo en las decisiones de mando dentro de sus fuerzas armadas. Una y otra vez, Hitler intervenía en la cadena de mando de su ejército, para gran molestia de sus generales. En diciembre de 1944, la magnitud masiva de la ofensiva alemana en las Ardenas fue una orden personal de Hitler, pasando por alto a su comandante nominal en el teatro occidental, el legendario mariscal de campo Gerd von Rundstedt. En el momento de la operación Market Garden, 3 meses antes de la campaña de las Ardenas, von Rundstedt ya tenía 69 años. Su retiro formal de las Fuerzas Armadas alemanas había tenido lugar en 1938, pero la necesidad de líderes experimentados y respetados llevó a su regreso al servicio activo en los momentos más críticos para Alemania. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, la experiencia de von Rundstedt era demasiado valiosa para que Hitler la ignorara en los años que siguieron. Von Rundstedt ocupó altos cargos de mando en Polonia, Francia y luego en Rusia, mientras las fuerzas alemanas arrasaban Europa. Para el verano de 1944, von Rundstedt había vuelto al retiro después de ser destituido como comandante en jefe del Teatro Occidental. Hitler no estaba impresionado con el aparente derrotismo del viejo mariscal durante la campaña de Normandía. Sin embargo, su retirada del mando fue breve. El 4 de septiembre fue llamado nuevamente al servicio y von Rundstedt se mantuvo como comandante en jefe del oeste casi hasta el final de la guerra. Pero el alcance de su autoridad estaba limitado, ya que las fuerzas alemanas libraban una batalla cada vez más desesperada en el oeste. Cuando se trató de resistir la operación Market Garden, el verdadero comandante alemán en la región no era el comandante en jefe del oeste, sino el comandante del grupo de ejércitos B, el mariscal de campo Walter Model. Al comienzo de la Segunda Guerra Mundial, Walter Model era prácticamente desconocido, incluso dentro de las Fuerzas Armadas alemanas. Para 1944, era un mariscal de campo de 53 años con una sólida reputación tanto en su país como en el extranjero. Durante los combates en el frente oriental, Model se ganó el apodo de «el bombero de Führer» debido a su habilidad para tomar el control de situaciones difíciles y revertirlas rápidamente. De manera inusual para un comandante alemán, Model estaba dispuesto a desafiar directamente a Hitler si no estaba de acuerdo con las ideas del Führer. Para septiembre de 1944, Hitler tenía que confiar en las habilidades de Model una vez más cuando comenzó la ofensiva de Market Garden en Holanda. Pero Walter Model sabía que no era el único comandante capacitado disponible para resistir cualquier asalto aliado. Su mando incluía un recién formado primer ejército paracaidista alemán, basado en Vught, a mitad de camino del corredor que los aliados esperaban asegurar. Aunque este ejército paracaidista era esencialmente una fuerza terrestre, su comandante era una de las figuras pioneras de la guerra aerotransportada, el general Kurt Studen. La experiencia de vuelo de Studen comenzó como piloto durante la Primera Guerra Mundial. Para 1940 ya era un oficial experimentado de la Luftwaffe, a cargo de las operaciones aerotransportadas en Francia y Holanda. Al año siguiente, Studen lideró la invasión aerotransportada de Creta, una empresa que ahora se considera uno de los logros más impresionantes de la guerra. Lamentablemente para Studen, Hitler no estaba convencido de los méritos de utilizar tropas aerotransportadas en un rol estratégico en los años posteriores a Creta, y Studen fue negado la oportunidad de repetir su éxito. Sin embargo, en septiembre de 1944, este talentoso comandante estaba de vuelta en el centro de atención, aplicando sus habilidades para frustrar el intento aliado de realizar su propia ofensiva aerotransportada estratégica. Además del primer ejército paracaidista de Studen, el mariscal de campo Model también sabía que podía contar con una fuerza más típicamente asociada con las operaciones alemanas de la Segunda Guerra Mundial.
justo al norte y al este del cuartel general de Model, se encontraba la fuerza blindada del segundo cuerpo Panzer SS, esperando cualquier llamada a la acción. El comandante del cuerpo, Wilhelm Wittrich, sabía que las dos divisiones bajo su mando podían ser una arma devastadora contra una ofensiva aerotransportada sin blindaje, y eso es exactamente lo que enfrentó Wittrich en Arnhem cuando los británicos llegaron el 17 de septiembre. Sin embargo, las fuerzas blindadas también formaban parte de la planificación general aliada para la ofensiva combinada terrestre y aérea, y los tanques eran solo una de las muchas armas necesarias para un avance exitoso. Uno de los aspectos más impresionantes de la campaña de Arnhem es la naturaleza combinada de la operación, con elementos terrestres y aéreos persiguiendo objetivos simultáneos. Pero para muchas personas, es el tamaño masivo de los aterrizajes aerotransportados lo que sigue siendo el episodio más memorable de la batalla. Es difícil no quedar impresionado con la idea de lanzar 3 divisiones de tropas sobre territorio controlado por el enemigo. En total, más de 2.000 aviones fueron necesarios para los aterrizajes del 17 de septiembre de 1944, y solo había un avión de transporte que los aliados iban a utilizar para llevar a la mayoría del primer ejército aerotransportado a su destino en Holanda. Este era el Douglas C-47 Skytrain estadounidense, conocido por los británicos como el Dakota. El Dakota era un avión de transporte militar con orígenes en el mundo de la aviación comercial. El diseño del C-47 se inspiró en los primeros aviones de pasajeros, el DC-2 y el DC-3. Sin embargo, para el final de la Segunda Guerra Mundial, el C-47 se había convertido en el avión de transporte más famoso del mundo. Con un alcance de más de 2.000 millas y una velocidad máxima de 230 millas por hora, era una aeronave ideal para operaciones como la de Market Garden. 20 paracaidistas totalmente equipados podían acomodarse en un C-47, y muchos Dakota Skytrains estaban llenos de soldados aerotransportados la mañana del 17 de septiembre de 1944. El C-47 también se utilizaba para transportar material a las zonas de aterrizaje en Holanda. Jeeps y artillería ligera eran solo 2 tipos de equipos que podían ser transportados por la capacidad de carga de 6.000 libras del Dakota. Además, el C-47 se empleó ampliamente como remolcador de planeadores para los batallones aerotransportados durante la operación Market Garden. Los planeadores aliados también fueron capaces de llevar tanto hombres como material, y entre todo el armamento aterrizado el 17 de septiembre de 1944, tal vez la mejor conocida fue la pieza de artillería estadounidense de 75 milímetros, el obús M1A1. Introducido en servicio entre guerras, el M1A1 se convirtió en el arma de apoyo estándar de la infantería tanto en los arsenales británicos como estadounidenses durante la Segunda Guerra Mundial. Las tripulaciones británicas sabían que los proyectiles de 13 libras del M1A1 podían causar un impacto devastador en caso de enfrentamientos callejeros. Los planes para Market Garden requerían que los obuses llegaran tanto en planeadores como bajo paracaídas, con el arma desarmada en 9 piezas para tal propósito. Una vez reensamblada, el M1A1 podía proporcionar un apoyo invaluable a las unidades de infantería aisladas. Es típico de la naturaleza de la guerra que el gran plan de Montgomery para la operación Market Garden exigiera un rápido movimiento de recursos a través de una vasta área de terreno. Sin embargo, cuando los combates comenzaron, muchas unidades aliadas se vieron atascadas en intercambios localizados. Para muchos soldados estadounidenses, esto significó depender de una de las armas más conocidas de la Segunda Guerra Mundial, el rifle automático M1. Conocido como el rifle Garand en honor a su inventor, John Garand, el M1 era un arma operada por gas y fue el primer rifle automático emitido como estándar a los infantes de la Segunda Guerra Mundial. Con un peso de 9 libras, el M1 podía ser más pesado que el típico rifle operado por cerrojo, pero las fuerzas estadounidenses apreciaban su solidez en situaciones de combate, como lo confirman las cifras de producción. Al final de la guerra, se habían fabricado más de 5.200.000 rifles Garand, y fue este arma la que convenció a las Fuerzas Armadas del mundo de que las armas automáticas eran el futuro para los rifles de infantería.
Diseños americanos famosos producidos en masa también estuvieron disponibles para las fuerzas británicas durante la Operación Market Garden, y las unidades blindadas británicas se mostraron complacidas al tener el tanque estadounidense M4 a su disposición para la ofensiva terrestre a través de Holanda. Desde la batalla de El Alamein, las tripulaciones de tanques británicas apreciaban la protección y el poder de fuego del tanque estadounidense, conocido por ellos como el Sherman. En África, el diseño típico del Sherman tenía hasta 76 mm de protección blindada y un cañón principal de 75 mm. Sin embargo, para 1944, los británicos habían desarrollado su propia variante del clásico M4, conocido como el Sherman Firefly, un vehículo que tenía un tremendo poder de fuego. Se fabricaron más de 600 Firefly con un potente cañón antitanque de 17 libras montado en la torreta. El cañón de 17 libras ya había demostrado ser una gran mejora sobre el tradicional cañón británico de 6 libras, y cuando se combinaba con la velocidad y maniobrabilidad del Sherman, el resultado era un arma devastadora capaz de enfrentarse a los mejores diseños enemigos. Sin embargo, cuando se trataba de pura velocidad, había un tanque británico que podía rivalizar con cualquier otro producido durante la guerra. El Mark VIII Cromwell tenía una velocidad máxima de alrededor de 40 millas por hora. Usado por primera vez en la campaña de Normandía, el armamento y blindaje del Cromwell no eran extraordinarios para el final del verano de 1944, pero su velocidad compensaba su relativa falta de fuerza. El uso de un cañón principal de 75 mm, estándar, significaba que podía utilizar munición estadounidense. Cuando se trataba de acción y velocidad, uno de los elementos clave de la Operación Market Garden, las posibles ventajas de un tanque con velocidad de 40 millas por hora eran evidentes para los comandantes aliados. Sin embargo, quedaba la cuestión de si el paisaje local permitiría a las tripulaciones británicas del Cromwell explotar esa ventaja. Lo que se asumía era que los aliados no tenían el monopolio de las armas de calidad en septiembre de 1944. Cuando Montgomery y sus altos mandos prepararon la ofensiva de Market Garden, las opiniones de los comandantes de transporte de tropas fueron tomadas muy en serio. El peligro de la Luftwaffe significaba que la Armada Aérea viajaría con un fuerte apoyo de cazas, y los bombarderos aliados también se involucraron en la tarea de golpear las defensas antiaéreas alemanas en tierra. Sin embargo, aún había una preocupación real por el impacto potencialmente desastroso de la artillería antiaérea alemana, y ninguna arma era más temida que el cañón de 88 mm. Los aliados ya conocían bien el 88 para el momento de Market Garden, ya que sus proyectiles de 20 libras podían alcanzar aviones a más de 26.000 pies de altura. Se produjeron más de 10.000 de estas poderosas armas, y la potencia de fuego del 88 no solo se utilizó contra aviones. Al principio de la guerra, los alemanes reconocieron que el cañón podía adaptarse para uso antitanque, y muchos tanques aliados ligeramente blindados no tenían ninguna oportunidad contra un impacto directo del 88 durante los combates en el norte de África. Sin embargo, para fines de 1944, era el rol original del 88 lo que más preocupaba a los aliados, y el temor a esta arma condujo directamente a una elección cautelosa de la zona de aterrizaje para los paracaidistas británicos en Arnhem. Los hombres de Roy Ur tendrían que avanzar 8 millas para alcanzar su objetivo, el puente. Pero una vez en tierra, aún existía el peligro de que los paracaidistas británicos se enfrentaran al cañón de 88 mm como parte del poder de fuego del más famoso de todos los grandes diseños de tanques alemanes, el Panzer tipo B, el Tiger. Con un peso de unas 56 toneladas, el Tiger parecía y se sentía como un arma de guerra imponente. Aunque era demasiado lento para su uso en divisiones, los 1.350 Tiger producidos entre 1942 y 1944 todavía lograron causar un impacto impresionante en muchos campos de batalla. Especialmente durante los combates en Normandía, el 13 de junio de 1944, el as de tanques alemán, Michael Wittmann, selló para siempre la reputación del Tiger. Ese día, Wittmann lideró un ataque con 4 Panzer tipo B contra unidades blindadas aliadas en Villers-Bocage, en Normandía. Los tanques aliados incluían Shermans y Cromwells, pero no podían hacer nada contra el cañón de 88 mm del Tiger, que podía penetrar hasta 110 mm de blindaje a una distancia de 1000 metros.
27 vehículos cayeron ante los Tiger en cuestión de minutos, y era este tipo de potencia de fuego lo que los aliados esperaban evitar durante la operación Market Garden. Británicos y estadounidenses también sabían que el enemigo probablemente estaría bien equipado para la lucha callejera cuerpo a cuerpo. En teatros de operaciones como Italia, los aliados habían tenido que lidiar con las considerables habilidades de las tripulaciones de morteros alemanas. Los combates en Arnhem volvieron a demostrar el valor del mortero alemán más famoso, el diseño de 8 centímetros, que disparaba una bomba de 8 libras. Una tripulación bien entrenada podía mantener una envidiable tasa de fuego a un alcance de media milla, más que suficiente para causar estragos en enfrentamientos callejeros. Hasta el día de hoy, los veteranos aliados de la batalla de Arnhem recuerdan el efecto desmoralizador de enfrentarse al fuego de mortero alemán sin ninguna certeza de dónde se encontraban las tripulaciones enemigas. Un efecto similar fue logrado por los ametralladores alemanes durante la batalla de Arnhem, con un diseño de arma que aún hoy es bien recordado. Como muchas otras grandes armas, la MG-42 comenzó a establecer su reputación en los campos de batalla del norte de África y la Unión Soviética. Los ametralladores alemanes apreciaban rápidamente la fluidez con la que alimentaba su cinta de 50 cartuchos. También podían aprovecharse de una tasa de fuego notable, unas 1550 revoluciones por minuto eran disparadas por la MG-42, y no sorprende que esta arma siga en servicio en muchos ejércitos del mundo actual. La MG-42 fue solo una de las muchas armas excelentes a las que los aliados probablemente se enfrentarían. En septiembre de 1944, se esperaba que la brillantez del plan estratégico mantuviera las bajas al mínimo. Cuando el mariscal de campo Bernard Montgomery presentó sus planes para la operación Market Garden, muchos de sus colegas se sorprendieron por la audaz naturaleza de su propuesta. Las palabras del general estadounidense Omar Bradley han perdurado para dar una idea de la reacción. No podría haber estado más asombrado de lo que estuve ante la atrevida aventura que propuso. En contraste con las tácticas normalmente conservadoras que Montgomery solía elegir, el ataque en Arnhem se realizaría sobre una alfombra de 60 millas de tropas aerotransportadas. Bradley creía que el plan de Montgomery era ambicioso, demasiado ambicioso, pero también aceptaba que, si funcionaba, el premio valdría la pena. En términos simples, el comandante del 21º Grupo de Ejércitos Británicos proponía usar sus propias fuerzas en un impulso dramático a través de la Holanda ocupada por el enemigo. Esto involucraba al segundo ejército británico avanzando desde la frontera belga en el puente de Joe a lo largo de la carretera principal hacia Arnhem, paralelo a la línea de fortificaciones Siegfried que bloqueaba el camino hacia la propia Alemania. Una vez avanzada más allá de esta línea, el segundo ejército podría girar hacia el este y atacar el corazón industrial de Alemania en el Valle del Ruhr. La sospecha era que esto podría ser suficiente para que Alemania aceptara que la guerra estaba perdida. La división de guardias blindados recibió la tarea de liderar el avance del 30º Cuerpo del Segundo Ejército hacia el norte, con avances laterales a través del campo holandés por parte del 8º Cuerpo y el 12º Cuerpo. Pero este no era el alcance total del impulso aliado hacia adelante. Al mismo tiempo que el 30º Cuerpo comenzaba su avance, el primer ejército aerotransportado aliado también llegaría a Holanda para asegurar puentes estratégicos a lo largo del camino hacia Arnhem. Se identificaron 5 cruces principales como esenciales para el éxito de la operación. En el sur, estaban los puentes sobre los canales de Wilhelmina y Zweig-Wilhelmsbad, cuya captura sería responsabilidad de la 101ª División Aerotransportada de Estados Unidos. Más al norte, Montgomery sabía que también debían asegurarse 3 cruces importantes de ríos. Uno de ellos era el puente vial sobre el Mosa, cerca de Grave, que sería tomado por los paracaidistas y los aterrizadores aéreos de la 82ª División Aerotransportada de Estados Unidos, junto con el imponente puente vial sobre el Baal, en Nijmegen. El más al norte de todos era el puente que ha llegado a estar más estrechamente asociado con toda la operación Market Garden, el puente vial sobre el Bajo Rin, en Arnhem. Para asegurar este último cruce, Montgomery asignó su primer cuerpo aerotransportado británico, con su primera división aerotransportada y una brigada de paracaidistas polacos independientes. Este era el objetivo más difícil de todos, y el éxito era esencial para la causa aliada. Si el puente de Arnhem no podía ser capturado,
toda la operación fracasaría, como bien sabía Montgomery. En los días previos al inicio de la operación, el comandante del cuerpo aerotransportado, el general Browning, se reunió con Manti para discutir el inminente enfrentamiento. Según una de las historias más famosas de la guerra, Montgomery argumentó que los paracaidistas británicos solo tendrían que mantener el puente durante 2 días antes de que las tropas terrestres llegaran desde el sur. Browning dijo que podría mantenerlo durante 4, pero el general británico no pudo ocultar sus dudas sobre toda la operación. Sugirió a Montgomery que el cruce en Arnhem podría resultar ser un puente demasiado lejos. Browning sabía que Market Garden era una operación que implicaba un grado sustancial de riesgo, y no era el único comandante aliado en reconocer las posibles trampas del grandioso plan de Montgomery. Con el beneficio de la retrospectiva, es fácil ver los riesgos que se avecinaban para los aliados durante la operación Market Garden. No cabe duda de que en el pensamiento detrás de una ofensiva preparada en cuestión de días se incorporaron un gran número de suposiciones. Comandantes como el general Sosabowski dejaron claras sus preocupaciones en ese momento, pero había razones de peso para seguir adelante con la operación. Los aliados estaban en marcha. La derrota alemana seguramente era solo cuestión de tiempo, y el increíble plan del legendario Montgomery significaba que todo podría terminar para Navidad. Pero, nuevamente, en retrospectiva, podemos considerar que el brillo del posible premio cegó al mando aliado ante los riesgos de la operación Market Garden. Para empezar, existía la naturaleza incierta de la inteligencia aliada que llegaba desde el terreno en Holanda. En particular, nadie podía estar seguro de la escala de las defensas antiaéreas que aguardaban a los aterrizajes aerotransportados el primer día en la ciudad de Arnhem. Se creía que las defensas antiaéreas alemanas eran sustanciales, por lo que se descartó la idea de un aterrizaje directo allí. Como consecuencia, el terreno al norte de Arnhem también fue considerado inadecuado para un aterrizaje aerotransportado, lo que obligó al primer cuerpo aerotransportado de Browning a aceptar una zona de aterrizaje a unas 8 millas al oeste de su objetivo. Antes de que los británicos pudieran llegar a Arnhem, tendrían que avanzar por el pueblo de Oosterbeek, donde sería inevitable cierta resistencia alemana. Lo que los aliados no podían prever era la escala de esa resistencia. Los informes de inteligencia no lograron proporcionar una imagen completa de la fuerza alemana en el área de Arnhem, pero una comunicación holandesa sugirió alarmantemente que los alemanes seguían siendo una fuerza a tener en cuenta alrededor de Arnhem. Ese informe indicaba que una fuerte presencia blindada alemana estaba descansando y reorganizándose en la zona tras haber logrado retirarse de Francia. El informe fue ignorado. Los hombres del cuerpo aerotransportado británico no sabían qué les esperaba. Lo que sí sabían era que su llegada al oeste de Arnhem no se produciría en un solo despegue. La falta de aviones y la decisión de dar prioridad a los aterrizajes estadounidenses significaba que se asignaron 3 días para el despliegue de las fuerzas de Browning, con los polacos programados para llegar el tercer día. Este despliegue escalonado tuvo 2 graves consecuencias para los aliados. Las primeras tropas aerotransportadas en aterrizar se enfrentarían a una carga masiva, con la necesidad de asegurar las zonas para el segundo y tercer día. Los británicos solo podrían enviar 3 batallones de paracaidistas a la acción en el primer día. Contra una defensa ligera, esto podría ser suficiente, pero una resistencia más sustancial, tal vez involucrando unidades blindadas, haría que la captura del puente de Arnhem en el primer día fuera un objetivo improbable. También estaba la cuestión de los aterrizajes de refuerzo. Sosabowski y otros sabían muy bien que el mal tiempo en Inglaterra podría causar retrasos o incluso la cancelación de los aterrizajes del segundo y tercer día. Pero, una vez más, el mando aliado juzgó que valía la pena arriesgarse con el clima. En Holanda, el propio paisaje local era también un factor que podía presentar problemas para los aliados. El avance del 30º Cuerpo se realizaría a lo largo de una carretera de doble vía conocida como la Ruta del Club. La clave para el éxito del 30º Cuerpo sería la velocidad del avance, pero la única carretera significaba que era probable que surgieran embotellamientos y los vehículos se averiaban o eran destruidos por el fuego enemigo. Al final de la operación, la Ruta del Club se conocería por un apodo mucho más siniestro. A ambos lados de la carretera,
El terreno pantanoso y llano hacía prácticamente imposible el avance rápido, y en la región al sur de Arnhem, la naturaleza expuesta del paisaje convertía cualquier tipo de guerra abierta en una empresa extremadamente peligrosa. Sin embargo, de todas las dificultades potenciales para los aliados en septiembre de 1944, era la incertidumbre sobre la fuerza del enemigo lo que representaba el mayor peligro para el éxito de la operación Market Garden. Pero, al anochecer del 16 de septiembre, ya no había tiempo para preocuparse ni para retroceder. En bases aéreas de todo el sureste de Inglaterra, las tropas aerotransportadas británicas y estadounidenses se prepararon para abordar sus transportes a través del canal. En la frontera holandesa, la división blindada de los guardias se preparaba para liderar el avance a lo largo de la ruta del club hacia Arnhem. Lo único seguro era que una de las operaciones más ambiciosas de toda la guerra estaba a punto de comenzar. Tarde en la noche del sábado 16 de septiembre de 1944, 200 bombarderos británicos Lancaster despegaron en incursiones diseñadas para suavizar las defensas alemanas en Holanda. A la mañana siguiente, unos 800 fortalezas volantes estadounidenses se unieron al ataque. No era la primera ni la última vez que las unidades alemanas en tierra sentirían el poder de los famosos bombarderos aliados, pero en esta ocasión su carga mortal no se lanzó como parte de la ofensiva de bombardeo estratégico. Este fue un movimiento táctico en apoyo de la operación Market Garden. Mientras las tripulaciones de los bombarderos realizaban su trabajo, en Inglaterra, los pilotos de caza aliados también se preparaban para entrar en acción sobre el noroeste de Europa. Su misión, sin embargo, era de protección, no de destrucción. 371 Spitfires, Tempest y Mosquitos británicos, junto con 548 Thunderbolts, Lightnings y Mustangs estadounidenses, fueron asignadas para proteger la enorme armada aérea que comenzó a surcar los cielos ingleses a las 9:30 horas de la mañana del domingo 17 de septiembre. En cuestión de minutos, dos vastas columnas de aviones comenzaron a formarse en posición. Unos 2000 aviones y planeadores se dirigían a Holanda. A bordo, iban 20.000 hombres y material de un ejército aerotransportado. La esperanza era que la misión que tenían por delante pudiera asegurar el fin temprano de la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental. Pero nadie sabía con certeza qué ocurriría, especialmente los hombres de los batallones británicos cuando despegaron rumbo a la ciudad de Arnhem. La operación Market Garden, con su ambicioso plan de capturar puentes clave en Holanda, es un fascinante ejemplo de cómo la audacia y la estrategia pueden chocar con la realidad en el campo de batalla. Mientras los líderes aliados, como Montgomery y Browning, debatían sobre las posibilidades y riesgos, la historia nos invita a reflexionar. ¿Es la osadía el motor del avance militar o es un enemigo disfrazado que a menudo lleva al fracaso? Por un lado, la operación representó un intento audaz de acortar la guerra y liberar Europa. Por otro, los errores de cálculo y la falta de información precisa sobre el enemigo resultaron en un desastre. Esta dualidad plantea preguntas cruciales sobre la naturaleza del liderazgo en tiempos de crisis. ¿Es mejor arriesgarse a actuar rápidamente, como lo hicieron Montgomery y su equipo, o es más prudente esperar y obtener una comprensión más profunda del escenario? Además, el legado de Market Garden nos empuja a considerar cómo la guerra, en su brutalidad, también revela la esencia de la condición humana. La valentía y el sacrificio de los soldados, enfrentándose a lo desconocido y luchando con armas legendarias como el rifle Garand o la MG-42 muestran el lado heroico de la guerra, pero también resalta la tragedia de las vidas perdidas en decisiones basadas en suposiciones. Así, al mirar hacia atrás en esta operación fallida, surgen más preguntas que respuestas. ¿Podrían las fuerzas aliadas haber logrado sus objetivos si hubieran cambiado su enfoque? ¿O estaba escrito que Market Garden sería un punto de inflexión, no solo en la guerra, sino en la manera en que entendemos la estrategia militar? En última instancia, esta historia nos invita a debatir no solo sobre tácticas y armamentos, sino también sobre el precio del liderazgo y la imprevisibilidad del conflicto humano. ¿Estamos dispuestos a aprender de los errores del pasado o repetiremos la misma historia, confiando en la audacia cuando quizás debiéramos elegir la cautela? Este vídeo está bien, pero si te gustaría conocer la verdad poco conocida acerca de las guerras mundiales, saber por qué todo lo que nos han dicho sobre Alemania, Hitler y los Estados Unidos es mentira y aparte también,
Saber por qué estamos cerca de una tercera guerra mundial, ve al enlace de la bio y descúbrelo. No olvides suscribirte al canal, dar like al vídeo y activar la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestra próxima historia.